Bueno muchachos, buenos días. Bueno, hoy empezamos con otra función oxigenada. Ya vimos lo que fueron los alcoholes, los fenoles y hoy vamos a ver los éteres. Como objetivo principal en nuestra clase va a ser conocer las relaciones entre los grupos funcionales y las propiedades de las sustancias orgánicas, sus propiedades físicas, las propiedades químicas, cómo es su nomenclatura, cómo lo identificamos o su fórmula general. Ahora bien, los éteres tienen ciertas características. Los dos hidrógenos de la molécula del agua son sustituidos por radicales, según la fórmula general que vemos aquí. Radical unido a un oxígeno igual a otro radical. También pueden estar unidos no solo a radicales normales o alifáticos, sino aromáticos, como lo es el benceno, y también pueden estar unidos a ciclos. Si los dos grupos, lo que son los radicales normales y los aromáticos, son iguales, se le denomina éteres simétricos, cuando sus radicales son iguales, y son asimétricos los que tienen radicales diferentes, como se ilustra en los siguientes ejemplos. Esto es el ejemplo del simétrico, donde sus radicales son iguales. Miren, un metil y otro metil y el oxígeno. Y de esta manera aquí tenemos un metil y ya sabemos que esta curvatura, aquí me dice que hay uno y aquí hay otro, sería un etil unido a un oxígeno. Lo mismo ocurre acá abajo, tengo el oxígeno, entonces cuando el benceno está como radical no se le llama bencil, porque recordemos que el bencil es CH2 más el hidrocarburo aromático. Cuando es benceno solo, se le conoce como fenil en radical. Tenemos el radical fenil, que es un aromático, y el alifático, que sería el metil. O a su vez, como lo tenemos de esta manera, este es un tipo de estructura topológica, de cuando hacemos las lineecitas, o estructural, como lo tenemos aquí. CH3 ya un poquito más diversificada. Lo podemos hacer así. Cuando son iguales son simétricos y cuando son distintos son asimétricos. ¿Listo? Vamos a ver la nomenclatura y hay tres reglas fundamentales. De las tres maneras lo podemos nombrar. La primera es que pueden nombrarse como alcoxi. Recuerden que tienen oxígeno. Son derivados de los alcanos. Esto es dado a la nomenclatura IUPAC sustitutiva. Así se llama. Se toma como cadena principal la que tenga mayor longitud y se nombra el alcóxido como un sustituyente. ¿Cómo así? Un ejemplo. Aquí tenemos que diferenciar o identificar dónde se encuentra el oxígeno y a su alrededor van a estar los radicales. Entonces, en el radical de la mano izquierda tenemos 1, 2, ahí están enumerados. Y aquí nada más tenemos 1. Entonces, escogemos la más larga, que es esta. Entonces, ¿qué dice? Se nombra el alcóxido como sustituyente. ¿Cómo así sustituyente? Como radical. El radical este que tenemos aquí es met, de metil. No vamos a colocar la palabra il, sino met. La palabra oxi, representando el oxígeno. Y la cadena más larga terminado, recuerden que vienen derivados de los alcanos. Entonces, la terminamos en ano y con la cantidad de átomos de carbono que tengamos. En este caso tenemos 2, sería et. Met, toxi, etano. Otro ejemplo, aquí venimos, lo podemos hacer así. Aquí tenemos 2 átomos de carbono, aquí tenemos 2 átomos, podemos escoger la que nosotros queramos. Et de 2 como radical, oxi de oxígeno, oxi de oxígeno y etano como cadena principal. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, la cadena más larga, y aquí tenemos un metil. Met, toxi, butano. Sencillo, ¿cierto? Ahora bien, ay, esto está como enredada porque yo no veo el oxígeno, pero aquí está. Pero la cadena está como rara. Recuerden que debemos escoger de los dos radicales en la cadena más larga. Si empezamos a escoger de esta manera, 1, 2, 3, 4, no nos va a quedar. Recuerden que es un radical. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí nos queda un metil. Entonces, decimos que en el carbono 2 hay un
metoxi. Met porque es un metil unido a un alcoxi. Entonces sería metoxi, esto es metoxi. Si hubiera aquí un CH2 y un CH3 sería etoxi, 2-etoxi, pero como es un metoxipentano. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, la cadena principal se tomó fue el ciclo. No es este, porque este tiene más átomos de carbono. Es el ciclo. Este nada más tiene 2, 1 y 2. Entonces escogemos la cadena principal, que es, si lo identificamos bien, es un cicloalcano que tiene 6 átomos de carbono, ¿cierto? Entonces empezamos nombrando el alcóxido como sustituyente. Como tiene 2, entonces en el carbono 1, como lo hicimos aquí, 1. O lo podemos nombrar sin el número 1 como ustedes quieran. Recuerden que si no se dice la posición es porque sabemos que está en el primer carbono. Etoxi, entonces tenemos que nombrar el radical que se encuentra dentro del ciclo. Que en el carbono 3, en orden, porque recuerden que el que está unido al oxígeno va en el carbono 1. Recuerden dar la posición más baja, 1, 2, 3. Entonces sería un etoxi, por lo que está aquí, etoxi, y 3-metilciclohexano. En el carbono 3 hay un radical dentro de la cadena principal también, entonces lo nombramos de esa manera. Revísenlo, identifíquenlo, véanlo bien, relaciónenlo para poder saber esto. Otra forma de cómo podemos nombrarlo es con la nomenclatura funcional y UPAC. Se nombran los éteres como derivado de dos grupos alquilos ordenados alfabéticamente, terminando el nombre en la palabra éter. Mire, ¿por qué no nos enseñó este? Porque hay que enseñarle de todo, porque recuerden que en las pruebas IFE también les pueden echar esto, entonces se los vayan a poner de otra manera y ya ustedes sepan. ¿Cómo así? Aquí hay un radical y aquí, si se dan cuenta, hay otro radical unido a un oxígeno. Es la misma estructura de este, pero nombrado de otra manera. Entonces, en orden alfabético empezamos. Aquí hay un etil, luego nombramos el metil, no damos posición y ahorita ya les digo cómo sí lo vamos a dar. Entonces, etil en orden alfabético, metil, éter. Ya sabemos que tenemos que terminar con la palabra éter. Para mí me parece más fácil esta. Para mí, no sé. Ya ahorita vamos a ver la tercera y usted dirá cuál le parece mejor o cuál entendió mejor. El segundo, aquí tenemos dos etiles, dietil, y terminamos con la palabra éter. Listo, eso es todo. Aquí la más larga, pero recuerden que ahora tenemos que tener en cuenta en esta nomenclatura el orden alfabético. Entonces sería como radical butil, metil, éter. Éter está haciendo como la representación del oxígeno. Ahora bien, esta que de pronto está un poquito, no puedo menear ahí porque no podemos ver bien por lo que está allá abajo. Entonces vamos a relacionar donde se encuentra el oxígeno. Entonces tenemos un etil en la parte derecha, ya lo ven ahí, y damos el radical de la cadena principal. 3-metil en el carbono 3 del ciclo. Y recuerden que ahora el ciclo ya se está comportando no como la cadena principal, sino como un radical. 3-metil, porque es un radical, ciclohexil, porque sigue siendo un radical, éter. ¿Sí? En el carbono 3, dentro del ciclohexil, hay un radical. Esta es otra manera de nombrarlo y me parece mucho más fácil. Vamos a tenerla ahí. Y la tercera manera de nombrar, aquí es ya con, estas son las dos maneras en cadenas alifáticas. Y estas son en compuestos cíclicos. Los éteres cíclicos se forman sustituyendo lo que es el CH2 por un oxígeno y la numeración comienza desde el oxígeno y se nombran con el prefijo oxa seguido del nombre ciclo, así como lo estamos viendo a continuación. Oxa, recuerden que es el carbono número 1, el oxígeno, ciclo, propano. Y recuerden que son derivados del alcano, son derivados de alcanos, entonces su terminación va a ser en ano. Oxa, ciclopropano. Oxa, ciclobutano. Le anteponemos el prefijo. Ya saben que como es prefijo es porque va antes. En la primera es porque va en el medio y la segunda regla es la palabra éter va al final. ¿Listo? Oxa, ciclobutano. En aquí, esta es la cadena principal, ¿cierto? El ciclo. Entonces, pero en el carbono 2 hay un radical. ¿Cuál es el radical? El bromo. Entonces indicamos en qué posición se encuentra. Recuerden que el oxígeno siempre va a estar en el primer átomo.
se contará como primero. 1, 2. Entonces sería 2 bromo, oxa del oxígeno, ciclopentano como cadena principal. Ahora bien, ya no está el bromo sino el metil, pero está en otra posición. Este es un ciclohexano. Entonces está en la posición número 3. 3 metil, oxa, ciclohexano. ¿Fácil? Muy fácil. Recuerden los prefijos. Aquí el prefijo es oxa, dependiendo si no tiene radicales. Si tiene radicales, iría en la mitad y la terminación es en alcano. No puede ser il, ni fenol, nada. Es un alcano en forma de ciclo para este. En la anterior, la terminación era en éter y la que nos sigue, recuerden que tienen que poner la palabra oxi. Oxi y allá oxa y la terminación éter. ¿Listo? Como actividad inicial, vamos a responder esta pregunta. ¿A qué se debe que el éter es usado, perdón, me comí la palabrita como, pero es usado para aumentar el índice de octano en la gasolina? ¿A qué se debe que eso, que los éteres o qué tipo de éter es usado para aumentar el índice de octano en la gasolina? Los que saben de carro saben que es de pronto lo que es el octano o lo que es el octanaje, pero para eso vamos a investigar. Los usos y aplicaciones que tienen estos compuestos químicos. Por ejemplo, vamos a hablar primero mejor de las propiedades físicas y de las propiedades químicas. Dice que las propiedades físicas de los éteres, que la presencia del átomo de oxígeno hace pues que los éteres tengan una ligera polarización y como consecuencia de ello sus puntos de ebullición son un poco más altos que los de los alcanos semejantes. No obstante, esa polaridad del enlace carbono-oxígeno es más baja en los éteres que en los alcoholes y los fenoles, debido a que se ha sustituido el hidrógeno por un radical. Las propiedades químicas, comparándolo con los alcoholes y con otras sustancias orgánicas, los éteres son químicamente inertes. La desaparición del enlace OH de los alcoholes va a reducir considerablemente el comportamiento químico de los éteres y solamente se presenta el que corresponde al enlace carbono-oxígeno. Estos enlaces es fuerte, lo que implica la baja reactividad de esta sustancia. Esta propiedad les confiere una capa disolvente. Sin embargo, algunos éteres reaccionan lentamente con el aire para formar peróxidos, compuestos que tienen enlaces lo que son oxígeno-oxígeno. ¿Listo? En los usos y aplicaciones que tienen este tipo de compuestos que son los éteres, pues tienen muchos usos. La mayoría pues son líquidos volátiles y cuando sus vapores se exponen al aire reaccionan pues violentamente y pueden provocar lo que es incendio. Lo que es el éter sulfúrico es también llamado éter etílico o dietiléter o simplemente es un éter que es un líquido incoloro que es muy volátil, inflamable y de olor muy penetrante. Es menos denso que el agua y su poca solubilidad se debe a la falta de grupos hidróxidos en la molécula. Más que todo son utilizados en lo que son las grasas, aceites, resinas, hidrocarburos, yodo, bromo y en la industria se emplea en la fabricación de compuestos de Grignard y para la obtención de bajas temperaturas mezclando con nieve carbónica. Se usa pues como anestésico, pero tiene efectos secundarios, especialmente en la parte respiratoria, en los riñones, lo que implica, lo que limita mucho el uso de este compuesto en este campo de lo que es la medicina. Pero actualmente se utiliza como anestésico local. Ellos pues son muy poco reactivos y solo algunos ácidos inorgánicos logran romper sus moléculas, como es el ácido hídrico, algunos, no todos. Ya nosotros conocemos la definición, que son hidrocarburos que están enlazados con un átomo de hidrógeno y a sus lados está organizado por radicales, y la nomenclatura, que algunos son alcoxis, otros se llaman oxa y otros con terminación éteres. Ahora bien, vamos a hacer como actividad inicial, vamos a escribir la fórmula estructural de estos poquitos que tenemos aquí, de estos poquitos 8, 5, 6, 7, 8. 8, vamos a escribir la fórmula estructural, ya saben, lo vamos a hacer en una hoja. Aquella también, la actividad inicial, también la pueden resolver en una hoja escrita a mano. Y vamos a nombrar estos compuestos, solamente son 3, serían 11 ejercicios en total. Vamos a escribir, usted puede seleccionar la nomenclatura de las 3 que nombramos, de las 3 reglas que nombramos, usted puede resolver la que usted quiera. Este, por ejemplo, es si es CH,
CH3, CH3, ya ustedes saben cuál es el de los cachitos. ¿Listo? Nos vemos en una próxima ocasión.